Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir en esta tarde que, en fin, yo sé que hace una tarde estupenda y venir aquí a encerrarse en un sitio oscuro, pues a lo mejor os cuesta un poquito. Aunque, bueno, es una sala mágica y vamos a vivir una película de las que no son muy conocidas de Hitchcock, pero yo creo que si no la habéis visto os va a gustar mucho. A ver, la película que hemos elegido es Extraños en un tren, dirigida por Alfred Hitchcock, del año 1951, y está basada en una novela de Patricia Highsmith del mismo título, Extraños en un tren, que se publicó el año anterior, en el 1950. Alfred Hitchcock, en fin, podría estar aquí hablando toda la tarde de Hitchcock, pero bueno, al menos una breve reseña. Me gustaría rendirle homenaje un poco porque nunca ganó un Oscar. Entonces, bueno, él hizo a lo largo de su carrera 53 películas, de las cuales fue productor de 20, coescribió 8 de sus películas y aparece en 33 de ellas. Esta es una de las que, de su sello, ¿no?, inconfundible, que aparece Hitchcock a lo largo de la película, pues esta es una de ellas. A ver si averiguáis en qué momento. Yo creo que está bastante fácil y bueno, es una cosa que hablaremos después. Alfred Hitchcock pasó por la crítica cinematográfica como un simple artesano de cine, ni más ni menos, hasta que bueno, le van a hacer una serie de entrevistas en la famosa revista Cahiers du Cinéma, una revista francesa donde periodistas y críticos de cine pues van a reivindicar su figura como un auténtico maestro del cine. Todo eso culminaría con las famosas 50 horas de entrevista que le hace el crítico y director francés Truffaut, ¿no? Este que hace pues, un montón de películas también, Fahrenheit 451, bueno, un montón de películas muy chulas, y compartió con él esas 50 horas hablando película a película y desmenuzando película a película hasta ese momento del año 62. A esta película Extraños en un tren le dedica no mucho, apenas 20-25 minutos. Se publicó un libro posteriormente que está en PDF, yo recomendaría leerlo. Si cada vez que proyectamos una película de Hitchcock, pues es interesante leer esa entrevista. Le dedica 4 o 5 páginas, o 6 páginas no más, y es bastante interesante. Bueno, él, ya sabéis, nace en Londres en 1899. Parece que era un buen niño. Bueno, su familia era de ascendencia irlandesa, católica, era el menor de 3 hermanos. Como digo, parece que era un buen niño. Su padre le decía que era una ovejita sin mancha, ¿no? Siempre se le veía solitario, ¿vale? Solo. Y bueno, su padre le quiso gastar una pequeña broma, pero que tendría importancia para su desarrollo posterior. Resulta que le dio una carta para que se la llevara al jefe de policía del barrio, sin decirle nada. Se la entregó, el niño fue solo, y bueno, pues el jefe de policía lo llevó a la celda de la prisión y estuvo allí como 15 o 20 minutos sin explicarle el porqué. Eso le asustó mucho, obviamente, a un niño, y bueno, cuando ya salió a los 20 minutos, cuando el jefe de policía estimó, pues le dijo, mira, esto es lo que le pasa a los niños malos. Eso él, en una entrevista posterior, comentó que le impactó muchísimo, que tenía muchísimo miedo a la policía, y eso lo reflejó luego en sus películas, como los protagonistas, cuando eran acusados injustamente, pues, en fin, él quería reflejar ese impacto, ¿no?, que le había ocurrido a él de niño. Me estoy acordando, por ejemplo, de la película El falso culpable, ¿no?, de Henry Fonda, y en otras muchas más. Él va a estudiar en un colegio de jesuitas, donde también le va a impactar el trato que va a haber allí a otros niños, ¿no?, de castigos corporales y demás,
y él cogió un auténtico pánico a estos maestros, ¿no? Que bueno, yo también estuve en un colegio de curas y vi algunas de estas cosas, y la verdad que cuando eres niño sí que impactaba bastante. Bueno, a él le causó bastante temor, de tal manera que en esa entrevista que os digo, vinculada con lo de la policía, dijo que pasaba tanto miedo de pequeño que él lo que quería era posteriormente que pasaran miedo los demás, los espectadores, ¿no? Yo creo que si no miedo, sí que un suspense ahí, una inquietud más bien, sí que lo consigue en muchas de sus películas, ¿no? Sabemos que también no era, digamos, el chico más listo de la clase, ¿no? Cuando a sus profesores les preguntaban, pero sí era de ese grupo de 4 o 5 personas que sí que se le daban bien los estudios, se le daba bien, por ejemplo, el latín, el inglés, bueno, lo que sería nuestra lengua castellana, el francés, pero a él lo que más le gustaba era la geografía, era más de letras, ¿no? Va a estudiar, sin embargo, estudios de ingeniería y mecánica, aunque no acabaría, o sea, no tendría un título universitario, y por las noches también sabemos que se matriculó de algunas especialidades de artes, de dibujo y diseño, y bueno, pues debido a esos trabajos, bueno, pues va a trabajar como auxiliar técnico de ingenieros, y también en una filial o en una sucursal de una productora de Hollywood en Londres, que se llamaba Players Famous Lasky, algo así como jugadores famosos o actores famosos. El lema era actores famosos en obras famosas o algo así. Y bueno, él va a trabajar ahí como diseñador de los títulos del cine mudo. Esta empresa productora y distribuidora, que se crea en 1916, va a ser digamos, el antecedente inmediato de lo que todos conocemos como la Paramount Pictures, de la cual luego pues, trabajaría Hitchcock. Va a trabajar también, una vez ya se inicia en el mundo cinematográfico, en muchas, o prácticamente en todas las ramas de la industria cinematográfica. Va a trabajar de decorador, de auxiliar de dirección, de guionista, de productor, hasta que en 1925 pues, dirige su primera película, que es El Jardín de la Alegría, una película muda. De tal manera que en Hitchcock podemos ver como 3 etapas, podemos ver quizá 2, ¿no? Su etapa británica y su etapa ya en Hollywood. De su etapa británica, él hace 24 películas, 9 mudas y 15 sonoras, y ahí hay películas que, bueno, que cuando he pensado en esta, había pensado en poner alguna británica, que son quizá menos conocidas. Pues la más conocida a lo mejor es la de 39 escalones, pero hay otra chula, la de Alarma en el Expreso, o Inocencia y Juventud, que son muy interesantes, ¿no? Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él va a huir de Reino Unido. Le va a invitar el todopoderoso productor David O. Selznick, que había realizado recientemente Lo que el viento se llevó, y bueno, pues le invita a Hitchcock para realizar su primera película norteamericana, que va a ser todo un éxito, y a partir de ahí pues es el Hitchcock que todos conocemos. La película que hace es Rebecca, en 1940. Luego le seguirían pues, todas las que conocemos, ¿no? La Soga, bueno, un montón de películas. Y en los años 50, esta es del año 51, nos encontramos con un Hitchcock que está pues, en lo más alto, ¿vale? Empieza con Crimen Perfecto, que ya la proyectamos aquí, y tendremos esta de Extraños en un tren, tendremos la de Vértigo, tenemos La ventana indiscreta, bueno, un montón. Y en los años 60, ya quitando la de Psicosis, que es como se abre el ciclo, y la de Los pájaros, que es del año 64, ya su cine cambia, y todos recordaréis a lo mejor, porque la han proyectado muchas veces, la de Topaz o Cortina rasgada, que ya tienen otro tono, muy ambientados también en la Guerra Fría, y bueno, él seguiría trabajando, lo combinó también con
con esa serie de televisión que veríamos todos de niño, ¿no? Alfred Hitchcock presenta, con su sello, ¿no? Con su silueta, su pipa y todo esto, ¿no? Sentado ahí en su silla de dirección. Y lo que os decía, él estuvo nominado en 5 ocasiones, pero no ganó nunca ningún Oscar. Y sí que ganó, se lo otorgaron en el año 69 un Oscar honorífico. Bueno, voy a hablar un poco del reparto, de la ficha técnica, de cómo se lleva la película, la novela, a la historia de la película a la pantalla, y luego ya pues, proyectamos la película. Mi compañero que vendrá a lo largo de la película ha tenido algún problemilla, pues hablará sobre todo de la parte técnica, de planos, secuencias y demás, y yo creo que es bastante interesante, y el coloquio creo que también va a ser bastante interesante. A ver, el reparto, no me voy a extender tanto. Farley Granger, que es el que hace del protagonista, ¿no? De la víctima, digamos, él era un actor que hizo muchos papeles de galán porque tenía así una cara aniñada, y bueno, cuando se le fue esa cara de niño, comenzó a perder su estrella y comenzó a desaparecer en las pantallas. Sus 2 papeles más memorables son este de Extraños en un tren, y la que he citado antes de La soga, que es anterior, pues también aparece ahí. A este le fichó fundamentalmente en los inicios de su carrera el propio Samuel Goldwyn. Samuel Goldwyn es el creador de la Metro-Goldwyn-Mayer. Ese Goldwyn, pues es Goldwyn, este Samuel Goldwyn. Sabemos que se tuvo que ir a Italia, hizo alguna película con Luchino Visconti, y una vez no recibe papeles en Hollywood, pues acabaría allí, en películas menores, policíacas de spaghetti western. Hizo aquella famosa con Bud Spencer y Terence Hill, le llamaban Trinidad, y poco más. Con respecto a Robert Walker, que creo que es el actor que lleva toda la película, todo el peso de la película, ¿vale? Quedaos con este nombre, Robert Walker, que va a ser Bruno, el segundo protagonista, aunque para mí es el protagonista de la película. Tiene además una vida muy paralela a su personaje, ¿vale? Una vida muy paralela a su personaje, porque todo lo que vamos a ver, esa psicología del personaje la tenía él en sus propias carnes. Él nace en una familia, es el menor de 4 hermanos en Utah, y bueno, vive la separación de sus padres, el divorcio de sus padres, como un auténtico trauma. Y bueno, a partir de ahí pues se reflejaría en su comportamiento disruptivo, sería expulsado de varias escuelas. Resulta que su tía se va a hacer cargo, lo va a matricular del Instituto de Arte Dramático de Nueva York, y allí pues va a conocer a una chica aspirante también a actriz, de la cual se enamora, y no espera mucho, se casa al año siguiente. Consiguen pequeños papeles en Hollywood, él incluso para la Metro-Goldwyn-Mayer, pero eso dura poco y se tienen que volver otra vez a la casilla de salida. Y poco después, unos años después, en 1943, lo vuelven a intentar, y vuelven otra vez a Hollywood. Su mujer sí que empieza una carrera meteórica porque le va, a contactar este productor que os he dicho antes, David O. Selznick. Va a firmar un contrato exclusivo con él en su propia productora, luego también para otras productoras, y empieza una carrera meteórica. Se cambia el nombre incluso, Jennifer Jones, que hizo películas Bola al Sol o Jenny y tal, y él trabaja para la Metro, y la penosa noticia que recibe pocos años después, en 1948, es que le va a ser infiel con el propio David O. Selznick, el productor. Eso le provoca una devastación total que le lleva al alcoholismo, crisis nerviosas, etc. Tanto es así que se tira un año entero en un centro psiquiátrico para el año 49-50. Daos cuenta que esta película es del año 51.
Y bueno, en ese periodo de recuperación, porque no había conseguido ningún papel, conoce a Barbara Ford, que es una de las hijas de John Ford, el director grandísimo de John Ford. Se casa con ella, pero ese matrimonio no dura más de 5 semanas. Es en ese contexto cuando el casting lo eligen para protagonizar esta película, con todos esos problemas que el propio Hitchcock explota, ¿vale? El propio Hitchcock explota todos estos problemas porque esa personalidad y esa inestabilidad emocional se va a mostrar en pantalla y lo va, digamos, a fundir con su personaje, ¿vale? ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estamos? Bueno, estaba aquí entreteniendo un poquito al público. Ahora cuando termine de hablar de Robert Walker, hablas, ¿vale? Bueno, pues hace este maravilloso papel, que ya os digo, no está nominado al Oscar, no recibió ningún premio, para mí está magistral. Y en el rodaje de la siguiente película, mi hijo John, debido al tratamiento, porque se sometió a un tratamiento, recibe un tratamiento con unos fármacos muy fuertes, también él lo mezcló con alcohol, nunca mezcles fármacos con alcohol, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues muere repentinamente durante el rodaje de esa película, muy joven, con 32 años. De hecho, no pueden terminar la película y tienen que coger escenas de extraños en un tren para completar la película de mi hijo John. Bueno. De hecho, no fue más contra una enfermedad que venía de la sangre, entonces pues hizo que no coagulaba. Y bueno, he dado el paso que está ahora. Bueno, no sé si has comentado algo de la película con respecto a los planos. Bueno, Hitchcock venía de utilizar plano secuencia, que es una técnica que hemos estado viendo aquí ya en algunas películas, que es esa técnica en la cual no hay cortes, vemos la cámara todo el rato filmando una misma escena para dar esa sensación de tiempo real, esa sensación de tensión, de que tenemos una escena continua y que lo que está ocurriendo en tiempo real. Sin embargo, aquí cambia completamente de tercio y empieza a utilizar unos planos con muchos cortes, y es lo que va a ser su seña de identidad a partir de aquí en todas sus películas. Darnos esa tensión con unos cambios de plano, vamos a ver cómo tan pronto capta a un protagonista como a otro, dándonos esa intriga y sobre todo esos cambios de posición. Porque también en esta película utiliza lo que es el criss-cross, que es esa intención visual en la cual vamos a ver cosas que, para darnos tensión, son líneas que se cruzan constantemente. Vamos a ver las vías del tren, vamos a ver las raquetas de tenis o simplemente las luces. Vamos a ver focos, luces que se van cruzando y nos van dando esa tensión. También quiero que se fijen en cómo utiliza la perspectiva para darle una posición de poder a que el protagonista, maquiavélico manipulador, que está en una posición siempre, en una posición vertical y de poder cuando bueno, tampoco quiero desvelarlo. Supongo que esta película la habréis visto todos, pero es un poco de spoiler. Y bueno, continuando con ese tipo de curiosidades, vamos a ver las sombras y varias cosas, como la escena principal de esta película la hace a través de unas gafas, el reflejo de gafas, que lo comentaremos al final de la película. Y bueno, una cosita más. Como dice José María, a raíz de esta película él comienza a rodar de una forma distinta, porque, claro, estamos en la época de los grandes estudios que controlaban todo el proceso de la industria cinematográfica, es decir, desde la producción, el casting, el rodaje, el montaje, la distribución, todo. Entonces, él se da cuenta de que quiere, aunque tenía un contrato firmado para elegir lo que quería hacer, o sea, eso lo había firmado con la Warner y eso era así, pero claro, él tenía miedo que a la hora de montar la película pues le cambiaran todo el formato que él tenía en la cabeza y que él quería que fuese el final, ¿no? El proyecto final. Como bien dice él, hacía tomas
cortas y luego lo montaba. Claro, cuando venía el jefe supervisor del montaje, le decía, a ver, yo no puedo trabajar con Hitchcock porque lo único que me encuentro son un montón, cientos y cientos de filmaciones pequeñas y no sé cómo van. Entonces decía Hitchcock que eso es lo que pretendía, para que no le estropearan la peli. Entonces lo montaba luego él. Bueno, a ver, con respecto al resto del reparto, quiero que os fijéis sobre todo en el padre de la novia, que era un asiduo de Alfred Hitchcock. Aparece en muchas de sus películas, aparece en Rebecca, aparece en Sospecha, en Recuerda, aparece en un montón de películas. Él era un actor británico que tenía unas cejas muy pobladas y hablaba muy bien, y entonces lo utilizó mucho. Y aparecen 3 mujeres, ¿vale? El personaje principal, la mujer, que además creo que sale en los créditos como la segunda acreditada, Ruth Roman, a Hitchcock no le gustaba nada, ¿vale? Lo que pasa es que como tenía un contrato con la Warner no podía decir que no. A este Bruno que os he dicho, que es para mí el mejor personaje, por lo menos el más rico, iban a elegir a William Holden, pero finalmente lo descartaron porque tenía como mucha fuerza. Al protagonista, perdón, al tenista, no al Bruno, sino al otro. Pero claro, como era demasiado potente, pues parece que iba a ser alguien que se le manipularía peor. Entonces eligieron a este chaval joven. Como curiosidad, aparece una de las mujeres, es la propia hija de Hitchcock, ¿vale? Patricia Hitchcock, que bueno, hace su papel. Tiene una anécdota. No, tiene varias anécdotas. Muchas anécdotas. Pero es muy interesante porque esta chica, bueno, uno de los principales planos que en 2 ocasiones, para dar intriga, los tiene en esta película cuando hace un plano de profundidad. Y os va a llamar mucho la atención porque lo cambia, pero para meter en el papel a su hija, Hitchcock, lo que hizo fue dejarla en la parte de arriba de una noria, a oscuras, para cambiar para darle ponerla nerviosa sobre todo y para preocuparla, ¿no? Para darle más énfasis a su actuación. Y la pobre lo pasó muy mal. Estuvo ahí una hora arriba de la noria que vamos a ver, que es una noria construida, ¿no? Un tío de esto, y ahí la tiene una hora a su propia hija para que vaya entrando en acción, ¿no? Luego, a ver, Luego, que Hitchcock en todas sus películas hace un pequeño cameo. Entonces en esta película lo que intentó fue, como desde el principio va captando tu atención, sobre todo con esos pies que van a ir pasando, ¿no? Lo que hizo fue lo que lo vais a ver al principio de la película. Sobre todo lo que quería era no distraer al espectador, porque ya estaba cogiendo fama en aquella época de que siempre iba a aparecer. Entonces la gente estaba pendiente de dónde aparecía en la película, y en este caso puso ese corte que al principio estaba al final de la película y lo cambió y lo puso al principio. Y luego, bueno, podemos hablar luego también es curiosa la censura en esta película, porque tuvo censura por el código Hays, que ya hemos estado hablando aquí, sobre todo por cómo en este caso el código Hays lo que iba buscando, lo que le iba cortando en aquellos diálogos para evitar en aquella época una relación entre los 2 protagonistas, y lo vamos a ver como con miradas, con gestos, sobre todo al principio, lo esquivó. Pero sin embargo aquí en España no, en España tardó unos 15 años en estrenarse esa película, y sobre todo estuvo censurada y estuvo metida en un cajón por el adulterio, ¿no? Que vamos a ver aquí, o como para evitar esa otra serie, y sin embargo la homosexualidad pues, se pasó por ese perfil. Bueno, la música le queda muy bien. Dmitri Tiomkin, ruso nacionalizado estadounidense. Este es uno de los grandes de la música. Creo que tuvo 20 nominaciones a lo largo de su carrera. Obtuvo 4. Recordamos la de Sol ante el peligro, que además le dan 2, la banda sonora y la canción principal. Y la fotografía, Robert Parks, que es el director de fotografía fetiche de Hitchcock, que trabajaría con él en 12 ocasiones. La película, el presupuesto que tiene no era muy alto, costó aproximadamente $1.200.000 y tuvo una recaudación de $7 millones, que fue
pues un auténtico éxito de taquilla. Él no estuvo contento con el reparto, tan solo con los secundarios, con Bruno, con el que hace de Bruno, con su hija, que no la trató de forma preferente, ya hemos visto esa broma, y él era una constante que hacía muchas películas, siempre cogía a un actor o actriz y le incordiaba durante toda la película. Entonces, bueno, incluso lo pasaban mal, ¿eh? O sea, luego en entrevistas posteriores decían que era, bueno, pues bastante malvado. La mujer del tenista la vamos a ver con una gafa de culo de botella muy gordo, pues la tuvo todo el rodaje con esa gafa puesta, de manera que era prácticamente invidente, porque no veía nada. Y esto lo estuvo ahí cambiando. Bueno, pues hablamos ya cómo se lleva un poco el guión a la peli y dónde está localizada la peli y la ponemos. Como os he dicho, es una novela, pero necesitó 3 guionistas, ¿vale? Primero, Hitchcock va a llamar a su guionista habitual, que era... Raymond Chandler entra después. Primero llaman a un guionista, el guionista de la Warner, que conforma un libreto de unas 65 páginas, con la historia resumida, ¿vale? Pero le faltaba la profundización en los diálogos. Entonces llaman primero a Dashiell Hammett, que es el del Halcón Maltés, pero parece ser, yo no he encontrado el por qué al final él no acaba. Lo que he leído es que las secretarias de la Warner meten la pata, pero no explican el por qué y no llega a acudir nunca. Entonces llaman a Raymond Chandler, que este es el del Sueño Eterno, luego hizo pues, muchos guiones. Bueno, es el creador de los que han visto así películas de cine clásico, es el creador del detective por antonomasia, ¿no? El detective tipo que es Philip Marlowe, que ha interpretado muchas veces Humphrey Bogart y otros actores. Bueno, pues de hecho le van a dar el premio por una de esas obras, el premio Edgar Allan Poe. Bueno, el tío era un auténtico monstruo, entró a trabajar para la Warner por $2.500 a la semana en el mes de julio y bueno, el tema es que él se fue a escribir a su mansión en San Diego, alejado de Hollywood, y a Hitchcock lo que le molestaba era ir a su mansión para pues coordinarse con él. Al final no llegan a ningún acuerdo porque Hitchcock se metía en todo, podías hacer esto así, podías hacer esto asado. Bueno, total, que al final... Llegaron casi a las manos y, sí, pero al final lo mantiene en el cartel, sobre todo por ese contrato millonario que tenía, que no lo quería quitar y porque daba publicidad. Y además, Hitchcock era muy pillo porque él no compra los derechos directamente de la novela, sino que se lo dice a sus agentes para que hablen con Patricia Highsmith y no sepan quién es el comprador, porque si supieran que es Hitchcock, pues le hubiera subido la tarifa bastante. Compra los derechos de la novela por $7.500, que es muy poco, luego se enfadaría mucho la autora de la novela. Sí, lo demandó porque quería que la habían engañado. Total. Y al final hay ahí una serie de guionistas que van a aparecer varios. Estará Chandler, que es el que da renombre, digamos, pero realmente quien va a desarrollar diálogos y tal va a ser tanto la propia mujer de Hitchcock, Alma Hitchcock, como una secretaria de Ben Hedges, que es Cecil Ormonde, que con esos 3 terminan prácticamente el guión un día antes del rodaje, o sea, iban a contracorriente, ¿vale? Justito. Finalmente, bueno, se va a rodar tanto en exteriores como en interiores. Los exteriores se va a rodar en varias estaciones de tren, sobre todo en la costa este. Se va a rodar, por ejemplo, esta primera escena que vamos a ver a continuación, que ya nos atrapa como espectadores y nos atrapa nuestra atención, en la estación Unión de Washington DC, Central Union de Washington DC, también en la estación Pensilvania de Nueva York. Ahí se van a rodar pues, todo el trasiego de pasajeros, vías del tren, la zona de los taxis, donde salen, donde se van y tal. Se va a rodar también un partido de tenis en un club también de Queens, en Nueva York.
Y luego se va a rodar también otros exteriores en Washington DC. Vamos a ver, por ejemplo, el monumento a Thomas Jefferson y la Galería de Arte Nacional, donde van a ocurrir ahí unas escenas muy interesantes. La feria lo que vamos a ver, una feria de barrio donde ocurre la gran parte de la trama, se construyó como quería Hitchcock, se hizo entera. ¿Por qué? Porque necesitaba que estuviera ese tío vivo que vamos a ver, el lago, todo, para que fuera tal y como lo habían pensado en el guion y se construyó. Total, hablaremos del tío vivo, acordaos del tema del tío vivo al final de la peli, eso se rodó además en un exterior, en un suburbio de Los Ángeles, y luego los interiores se va a utilizar los estudios de la Warner, que eran gigantescos, el set 1 y el set 15, que eran extremadamente gigantes, donde se va a rodar la mansión de Bruno, incluso el exterior de la mansión, algunas escenas de este parque de atracciones, y bueno, y algunas otras escenas para completar la peli. Bueno, finalmente la peli no obtuvo ningún Oscar, solo tuvo una nominación a la mejor fotografía en blanco y negro, desde Robert Parks. Ese año pues había muy buenas películas, por ejemplo un tranvía llamado Deseo tenía 12 nominaciones, se llevó 4 Oscars. Y bueno, sí que luego tuvo una mención Alfred Hitchcock entre la Asociación de Directores, estuvo nominado Mejor Director, pero bueno, es lo único que tenemos, ningún Oscar, pero yo creo que es una película muy interesante de ver, y luego a la vuelta pues comentamos todo lo que queráis, ¿vale? Venga. Muchas gracias.